Damos comienzo de esta forma entonces al primer panel, crecimiento inclusivo, reducción de la pobreza e igualdad de oportunidades. Bueno. Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Sí. ¿Tienen todos un micrófono? Bueno, otra vez muy buenos días. Vamos a ir al primero panel, que es muy central, que como ya hemos escuchado en la apertura, sobre este modelo económico y social en Argentina y también las lecciones que tiene el OCDE para nosotros. Tenemos un panel fantástico con nosotros. La ministra Carolina Stanley creo que va a llegar un poquito más tarde, se integra en el segundo panel, entonces somos todos hombres en este momento, que es tal vez una reflexión que podríamos hacer un poquito más tarde, ¿no? Pero solamente para introducir muy rápido el panel, y ustedes lo tienen todos en la agenda también. Tenemos Pancho Cabrera con nosotros, el ministro de Producción. Tenemos a Adolfo Rubinstein, que ahora es el secretario de Promoción de Salud, pero en 4 días va a ser el ministro de Salud de Argentina. Tenemos con nosotros Luis de Melo, el director de Gobernanza de la OCDE. Tenemos Juan Carlos Echeverri, el exministro de Finanzas y Economía de Colombia. Y tenemos Ángel Mercuizo, que ahora es el jefe en el Centro de Desarrollo de la OCDE, el jefe para Latinoamérica. Algunos minutos solamente de reflexión, si me permiten, de mi lado. Bueno, esto es un momento tan importante para Argentina, estos cambios del modelo económico hacia una apertura, hacia empleo con productividad, como ya hemos escuchado de Mario Quintana, tan importante porque en este momento Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Un cambio tan fuerte hacia esta productividad que necesita las inversiones, también como dijo Mario en la apertura, porque con una tasa de inversiones de 15% que tenía Argentina por lo menos en el año pasado, no llegaría a las tasas de crecimiento que necesita en este momento. Y un cambio del rol de la política social hacia esta parte de productividad y también para una inclusión social más fuerte, que es tan importante si vemos que las obras sociales, el parte de Bismarck, del sector salud, de la seguridad social, cubre solamente ellos que están en el sector formal, entonces apenas 60 o 70% de la población. Y si vemos que 25% de los jóvenes de 18 y 24 años no han cumplido la escuela secundaria. Entonces, un cuarto de toda esta población que no tiene una educación básica para entrar en algunos cambios fundamentales que están pasando. Tenemos cambios externos muy fuertes. Todos estamos hablando de la tecnología, los robots que nos vienen. Hay una cifra que pone que 60% de los trabajos en Argentina podría ser digitalizado, una cifra del Banco Mundial. Cambios de los commodities, que no tenemos un crecimiento del comercio global como lo teníamos antes, ahora son 5%, antes eran 7%.
crecimiento en Brasil, la pregunta sobre la política monetaria de los Estados Unidos que va a cambiar, que tiene un impacto sobre los flujos capitales. Entonces, un entorno interno y externo bastante movido, digo yo. Y esto, especialmente por la política social que mencionó Mario, tiene implicaciones muy fuertes. ¿Cómo llegamos a una igualdad de oportunidades con estos desequilibrios si una de las fines fundamentales es la eliminación de la pobreza y establecer estas igualdades de oportunidades? ¿Qué es el futuro del sistema de bienestar social de Bismarck? En tiempos en cambia todo, en que la gente no va a tener un trabajo formal cuando llega con 18 años y sale con 65 años. Entonces, grandes preguntas también del lado de política social, cómo se puede mitigar todas estas transiciones que están pasando. Entonces, esto es el contexto de este debate. Y voy a comenzar con vos, ministro Cabrera, si nos podría dar algunos minutos poniendo en contexto estos cambios con los ejes fundamentales que es la política productiva del gobierno, pero también nos da algunas ideas, qué es la pata social en este contexto que también Argentina necesita. Bueno, muchas gracias, Yesco. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación para participar en este panel. La realidad es que nosotros empezamos nuestro gobierno con un mandato del presidente Macri respecto de derrotar la pobreza. Y eso, en lo que es pertinente a la economía y a la producción, tiene que ver con el empleo. Nosotros tenemos una agenda muy importante respecto de cómo derrotar la pobreza. En lo que respecta a lo que podríamos llamar el gabinete económico, claramente tiene que ver con la generación del empleo, porque en Argentina nosotros tenemos un diagnóstico que, por supuesto, tiene muchos problemas estructurales, pero tal vez el más relevante es la falta de demanda de empleo. De hecho, Argentina desde hace muchos años no puede superar la barrera del empleo privado formal. Si la población económicamente activa de la Argentina es 20 millones de personas, hay solo 6 millones de personas que tienen un trabajo privado, formal y de calidad. Y por lo tanto, desde la perspectiva mía, yo querría hacer una aproximación a este tema, al tema de cómo hacemos para que en la Argentina haya buenas políticas públicas que generen inversión y que generen empleo y por lo tanto podamos derrotar la pobreza desde esa perspectiva. Esto obviamente se logra, como dijo Mario Quintana, con mayor inversión y por supuesto con la creación de empresas. Y por eso es que Mario Quintana fue muy adecuado el pedido de que nos inviten a la OCDE, porque realmente creo que participar de un grupo de países que ha superado estas dificultades con prácticas, con políticas públicas, nos ayuda muchísimo a nosotros en llevar esto adelante. De hecho, yo creo que las políticas que estamos llevando adelante, que estarían en fase con las políticas generales y con las mejores prácticas que plantea la OCDE, nos legitima y nos homologa, además, entre la propuesta que estamos haciendo para hacer crecer nuestra economía. En particular, vos hiciste algunas preguntas estructurales y de largo plazo, como qué va a pasar con el empleo en el futuro, que por supuesto puedo referirme a eso, pero me gustaría referirme a la coyuntura, a lo que va a pasar de aquí hasta fin de año, porque me parece sumamente relevante. Nosotros, cuando empezó nuestro gobierno, nos fijamos una agenda de temas que tenían que ver con las tareas que tenía que hacer nuestro gobierno para tener una economía más competitiva y de mayor productividad. Y lo llamamos en su momento un Plan Productivo Nacional, para ponerle un nombre, y nos referimos a los grandes temas de la economía argentina, pero donde uno de los resortes importantes de la corrección de estos temas que afectan a la productividad tiene que ver con los gobiernos en general. Esto es el costo del capital. Obviamente, cuando empezamos nuestro gobierno y estábamos en default, el costo de capital era infinito.
esto lo hemos ido solucionando, pero el costo del capital, el ordenamiento laboral, los costos no predecibles del sistema laboral por la eventual judicialización de los vínculos laborales, era otro de los grandes temas. El otro gran tema era la reforma tributaria. El otro gran tema era la simplificación burocrática, donde hay un potencial enorme de mejora de la productividad. El otro gran tema era el acceso a la tecnología. El otro tema era promover la competencia, ¿no es cierto? De ahí que hemos mandado también otro tema que es inmediato, estamos mandando una ley muy importante al Congreso Nacional para la conformación para la mejora y la mayor institucionalización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y el otro tema era la integración al mundo. Ahora, ¿qué está pasando en estos meses, en estos días que faltan para terminar el año? Es que todo nuestro gobierno está haciendo cambios fundamentales en varios de estos temas. La reforma tributaria, tan esperada por los sectores productivos, lo estamos discutiendo en este momento. Una ley de ordenamiento laboral para bajar estos costos de judicialización y costos inherentes o, digamos, relacionados con los temas laborales, que tenemos que bajarlos. La simplificación burocrática. De hecho, el presidente Macri en su último discurso hizo referencia a esta reforma continua que significaba luchar contra la democracia y con las normas y la maraña de normas una sobre otra, esas capas geológicas de una economía que ha estado muy dañada y que hacen que sea casi imposible la generación de nuevas empresas y que afecta en particular a las pymes y a los emprendedores, que es donde nosotros decimos que va a venir la generación del empleo. Así que estamos trabajando fuertemente en eso. Y el otro tema que está, bueno, hice referencia a la defensa de la competencia y hago referencia a un tema muy relevante que es la integración al mundo. Tal cual vos dijiste, Argentina ha sido y es tal vez uno de los países más cerrados del planeta cuando uno lo mide en términos de, por ejemplo, las exportaciones respecto del PBI. Y esto es lógico porque Argentina y en general el Mercosur tiene acuerdos de libre comercio y por lo tanto acceso a mercados con el 9% del PBI del mundo, uno de los más bajos del mundo. Si nosotros acordamos, como estamos previendo hacer de aquí hasta fin de año, un acuerdo con la Unión Europea, vamos a saltar a tener acuerdos comerciales con el 30% del PBI del mundo. Para nosotros esto es muy relevante. Y entonces lo que yo quería hacer referencia ¿por qué quise hacer referencia a lo coyuntural y a lo inmediato? Porque en este momento se está mostrando que estamos llevando adelante reformas que hace decenas de años que no se llevaban adelante y que están cambiando la Argentina profundamente, dándoles sustentabilidad y generando un clima propicio para las inversiones. Yo creo que cuando empiece el próximo año 2018, después que algunos se hayan tomado vacaciones y estemos en pleno trabajo en el mes de marzo, febrero, vamos a tener una Argentina muy distinta respecto del horizonte que pueda tener un inversor en la Argentina y las oportunidades que vea. Entonces me parece que estamos haciendo un trabajo relevante respecto de cómo derrotamos la pobreza en esto que es generar nuevas empresas, dinamizar la economía. Respecto de la burocracia, quiero hacer una referencia nada más que para justificar por qué trabajamos tan bien con la OCDE y por qué es tan importante trabajar con la OCDE. Nosotros decidimos encarar la lucha contra la burocracia siguiendo los principios y las mejores prácticas de la OCDE, que son los trámites a distancia, el silencio por la positiva. Silencio por la positiva quiere decir que si alguien no responde en un determinado tiempo, se asume que lo autoriza. Entonces no están esos trámites y esos expedientes durante años esperando una respuesta. El reordenamiento normativo, es decir, toda la maraña de normas que tenemos año tras año, ordenarlos en una sola norma actualizada y que funcione, que venzan las normas. Cada vez que sale una norma que tenga un vencimiento, a los 4 años venció. Si es
conveniente mantenerla, se renueva, pero que venzan. Si no, seguimos arrastrando normas que tienen más de 100, no sé, o 50 o 60 años. La unificación de registros. Nosotros, todo esto son principios y mejores prácticas de la OCDE. Ayer trabajábamos sobre el mercado del agro, y cualquier productor del agro tiene que, para empezar, se tiene que inscribir en 4 registros. Nosotros dijimos, no, se tiene que inscribir una vez. Y el Estado, el gobierno, no puede usarlo de cadete. Si se inscribió una vez, nosotros tenemos que hacer interoperable la información que nos mande. Bueno, todos estos principios son principios de la OCDE. Para nosotros es sumamente relevante poder trabajar con la organización porque realmente nos agrega valor. Bueno, no me quiero extender mucho, creo que hice referencia a los temas para dejarles, por supuesto, espacio al resto. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos y tal vez en la próxima ronda a esta parte social que implican todos estos cambios que creo que es muy importante. Pero Luis, tal vez vos podrías darnos una mirada, bueno, ¿qué está pasando en la región tomando en cuenta qué está haciendo Argentina en este momento? Entonces se está integrando en el mundo y estas reformas de competencia, democracia que habló el ministro Cabrera, ¿cómo se compara que de los otros países en Latinoamérica? Por favor. Perfecto. Gracias, Yesco. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar en Buenos Aires. Quisiera saludar a los embajadores, a los congresistas, los ministros, colegas de la OCDE. De hecho, vemos un momento muy interesante en Latinoamérica ahora. Vamos a sacar nuestras previsiones en la próxima semana para las economías del mundo, incluyendo las principales economías de Latinoamérica. Entonces no quiero entrar en tantos detalles sobre los números, cómo estamos previendo la recuperación, pero el contexto general es sí, una recuperación en las principales economías del continente, una recuperación en un contexto internacional muy favorable, todavía el contexto macro en las economías centrales del mundo que están apoyando, ¿no?, la consolidación de esta recuperación en el continente, y vemos que eso está creando oportunidades para reformas, ¿no?, al menos en las economías más dinámicas, que están aprovechando esta oportunidad de un contexto, un entorno que sigue siendo favorable para hacer las reformas necesarias, ¿no? Y vemos también que más allá del crecimiento económico, ¿no?, es importante siempre tener esta mirada en el lado social, porque Latinoamérica sigue siendo el continente más desigual del mundo. Entonces, esto es un contexto, un reto de largo plazo que vamos a tener que enfrentar más allá de la coyuntura, más allá de las fluctuaciones cíclicas que cualquier economía va a tener y tiene, ¿no? Pero sin olvidar también el reto de la productividad. En un continente como Latinoamérica, que ya está pasando por una transición demográfica cuando no va a tener las tasas de crecimiento de la población que tenía hace 2 o 3 generaciones. Entonces, en este contexto, si uno mira, por ejemplo, los países del Cono Sur, la demografía de estos países ya está se acercando muy rápidamente a la realidad de las economías más maduras de la OCDE. Entonces, el crecimiento va a tener que salir de ganancias de aumento de productividad. Y la productividad tiene que ver con eficiencia de nuestras economías. Bueno, sabemos qué hay que hacer, las reformas que son importantes, pero crecer no es suficiente. Y eso estamos viendo no solamente en Latinoamérica, como en los países de la OCDE. Las sociedades están demandando más equidad, están demandando que el crecimiento no sea solamente basado en la eficiencia y que sea basado en mejores oportunidades para todos, ¿no? Esta caída de la productividad es un desafío global. Lo vemos en las economías más dinámicas de la OCDE, en las economías más centrales. Países como Estados Unidos, como Europa, tenían tasas de crecimiento de la productividad hace 30 años de 2,5% por año. Ahora estamos abajo de 1% al año. Entonces es un desafío y Latinoamérica no está fuera de este contexto, ¿no? Pero quisiera subrayar el hecho para regresar al tema de crecimiento inclusivo, que realmente no es un eslogan. En la región más desigual del mundo, crecer no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, ¿no? Hay que hacer más.
y hay que hacer más en términos de políticas que son muy complejas, políticas que dependen de un entendimiento de qué son las políticas que van a conducir al crecimiento económico y al mismo tiempo pueden promover una mejor distribución de los ingresos, por ejemplo. ¿Cuáles son las políticas que sí son muy adecuadas para el crecimiento económico, pero que pueden tener consecuencias negativas, por lo menos a corto plazo, en la equidad? Y si podemos identificar estos trade-offs, ¿no?, como se dice en inglés, ¿cuáles son las políticas compensatorias que pueden proteger a las personas en este periodo de transición? Para darles una idea de que las desigualdades van más allá del ingreso. Latinoamérica, si uno compara, hay miles de indicadores, ¿no?, de desigualdades. Si uno toma el cociente entre el ingreso medio de los 10% más ricos y los 10% más pobres, el promedio de la OCDE es que hay un cociente de 10. Es decir, los 10% más ricos ganan 10 veces más que los 10% más pobres. En Latinoamérica, en Chile, en México, estamos hablando de 20 veces. En Argentina, cerca de 25 veces. Entonces, realmente es un contexto que no se puede olvidar. Creo que las reformas, para situar un poco el contexto de Argentina, y para nosotros fue una experiencia estupenda trabajar ya con Argentina en una primera evaluación, una primera mirada de lo que es la realidad de Argentina, los indicadores, cómo se sitúa en relación a otros países del mundo, en un primer estudio multidimensional que, como mencionó Andreas antes, se lanzó en el mes de julio. Aquí Ángel es uno de los autores de este estudio, pero que nos permitió ya entender algunos de las realidades sociales de Argentina. Una tasa de pobreza que sigue siendo alrededor de 1/3 de la población. Unos percentuales más, si uno agrega a esta tasa de pobreza las personas que están en situación de vulnerabilidad. La cuestión de informalidad que el ministro Cabrera mencionó, 1/3 de la fuerza de trabajo en Argentina informal también. Brechas enormes de salario, de remuneración entre los informales y los formales. Cuestiones de desigualdad de acceso a servicios, desigualdad de competencias, de indicadores, de habilidades de los trabajadores, de salud, ¿no?, de esperanza de vida. Entonces, la desigualdad, la tendencia es a hablar de la desigualdad en términos de ingreso, pero va muchísimo más allá y tiene que ver con muchos indicadores de bienestar de la población, ¿no? Entonces, el caso de Argentina, las reformas que se están planteando en Latinoamérica también, en muchos países de la OCDE, ya parte de este reconocimiento que la desigualdad es multidimensional, que demanda políticas específicas que van más allá del crecimiento. Creo que, y es como me quedo aquí, que vamos a tener la oportunidad en las próximas rondas de tratar de uno de esos temas, ¿no? No, por la primera ronda, muchísimas gracias. Y esto es directamente preguntas a Adolfo, que vos hiciste, Luis. Hemos escuchado, Luis, de los cambios demográficos en la región, pero que están lo más fuerte aquí, aún más fuerte en Uruguay, pero también en Argentina, el envejecimiento y especialmente la falta de igualdad de oportunidades, pero la inequidad en diferentes dimensiones, también en salud. Entonces, en tu visión, mirando verdaderamente al futuro, ¿a dónde se va la política social en Argentina, especialmente, obviamente, en salud, que es tu campo? Gracias, Yesco, y muchísimas gracias por la invitación. Por ahí, siguiendo lo que me preguntás, quisiera reflexionar un par de minutos sobre cómo la salud impacta en el desarrollo económico o social de las naciones. Es decir, uno tiene clara conciencia de que la pobreza conduce a la enfermedad irremediablemente, pero lo que no está tan claro, por lo menos para el colectivo, es cómo la enfermedad induce, perpetúa la pobreza. Por lo tanto, cualquier política que apunte a la reducción de la pobreza tiene que necesariamente incluir las políticas de salud como parte crítica e integrante de este set de intervenciones que debe hacer el Estado. La Argentina, como vos bien decís, ha culminado su transición demográfica
epidemiológica, nutricional, y hoy nos vemos en un país que tiene una alta tasa de envejecimiento poblacional, en el Cono Sur, digamos, con Uruguay, con Chile, son los países más, Cuba, más envejecidos del continente, con lo que eso implica como desafío, ¿verdad?, para la sustentabilidad particularmente de los sistemas de salud, que voy a hablar en un minuto. Eso impacta sobre esto, lo que se llama transición epidemiológica, en la cual el aumento de la expectativa de vida ha creado, digamos, nuevas enfermedades, que son las enfermedades crónicas, que a diferencia de las enfermedades infecciosas, comunicables, las enfermedades, las viejas enfermedades nutricionales o las enfermedades perinatales, que eran, digamos, las mayores causas de enfermedad hace 6, 7 décadas en el mundo, hoy en la Argentina aparecen las enfermedades crónicas, que son enfermedades relacionadas con los estilos de vida y que hoy dan cuenta de más del 80% de la carga de enfermedad. Y eso tiene mucho que ver con esta transición demográfica, son enfermedades de los adultos mayores, que habitualmente tienen comorbilidades, muchísimas enfermedades crónicas y, de nuevo, impactan enormemente sobre la sustentabilidad de los sistemas de salud. Frente a eso tenemos, digamos, que las respuestas que podemos dar desde el sistema de salud a veces son extremadamente complejas, porque el sistema de salud en general es un sector muy complejo. Digamos, tiene muchos actores, muchos jugadores, muchos intereses en juego. Digamos, es un sector, digamos, que mueve mucho la economía de los países, es un sector recursos humanos intensivo. Y por lo tanto, digamos, ordenarlo en un país como la Argentina es un desafío enorme. Vos hablabas del sistema bismarckiano, que es una herencia que tuvimos de nuestros amigos alemanes, que bueno, digamos, uno tiene que reconocer que el sistema dominante de cobertura en la Argentina es la seguridad social, con la fragmentación, segmentación, pluralidad de financiamiento, a lo cual se le suma, digamos, el sector público también descentralizado y fragmentado en las provincias y en muchas provincias en los municipios, y un sector privado también fragmentado, y una dificultad que tiene el Estado Nacional, instrumentos que tiene el Estado Nacional para poder articular, digamos, todos esos sistemas y darles, alinearlos dentro de políticas nacionales que promuevan la inclusión sanitaria, que promuevan la reducción de la inequidad y la reducción de la pobreza. Para lo cual uno primero se pregunta, y esto no es retórico, ¿cuál es el retorno de la inversión que tiene, digamos, el mejoramiento de la salud en cuanto a desarrollo económico y social? Y hay estudios que hay muchos estudios que se han realizado en los últimos 20 años, donde hay bastante evidencia empírica y evidencia científica que demuestra que a nivel macroeconómico, por ejemplo, digamos, el aumento de la expectativa de vida, digamos, global que ha ocurrido en las últimas 2 décadas en los países de medianos ingresos por lo menos, digamos, significado o ha contribuido al 11%, entre 11 y 20% del crecimiento económico de los países. Y esto no es retórico. O que, por ejemplo, el 24% del aumento de los ingresos globales que han ocurrido en países de medianos ingresos tienen que ver con ese aumento de la esperanza de vida, digamos, sumado a lo que se llama full income en términos económicos. Con lo cual, digamos, para mí es evidente que invertir en salud claramente es un poderoso inductor de políticas para reducir la pobreza. Y acá el Estado tiene varios instrumentos. Tiene instrumentos que tienen que ver con las políticas públicas sanitarias. Por ejemplo, hoy en la Argentina se está discutiendo, como dijo el viceministro Quintana, la reforma tributaria. Bueno, uno de los impuestos que se están discutiendo, por ejemplo, para citarlo, es el impuesto a las bebidas azucaradas. En la Argentina, hoy, digamos, el mayor desafío de la salud pública, si yo tuviera que dar uno solo, es la epidemia de obesidad. Y si tuviera que poner y particularizar, diría, es la obesidad infantil. Porque esto es lo que va a hipotecar el futuro de las generaciones que vienen y que va a revertir las ganancias que hemos tenido de expectativa de vida, de disminución de la mortalidad cardiovascular o de la mortalidad por cáncer en los próximos años. Es algo que no lo vemos hoy,
Pero la obesidad es un problema que apareció en los últimos 20 años. No era un problema de salud pública hasta hace 20 años. Esta transición nutricional, este cambio, la urbanización, la occidentalización, el cambio de los hábitos, la globalización, todo esto, digamos, para ser muy sencillo, ha contribuido a que en los últimos 20 años esto sea una epidemia increciendo, que en la Argentina, por ejemplo, en menos de 10 años la obesidad ha aumentado más de 40%. Y que hoy nosotros estemos prácticamente liderando los rankings en la región de obesidad infantil. Obesidad por debajo de 5 años. Esto es grave. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos? Por ejemplo, digamos, todas estas políticas que yo creo que son muy bienvenidas de, por ejemplo, comenzar a tratar de reducir las externalidades negativas que tienen, digamos, ciertos estilos de vida. Y además, que son políticas redistributivas, porque la obesidad infantil o la obesidad en general, como todas las enfermedades crónicas, tienen un enorme gradiente social y afectan particularmente a los pobres, mucho más que a los segmentos más aventajados a nivel socioeconómico. O las políticas antitabáquicas. Digamos, estas son, ¿por qué? Porque afectan fundamentalmente a los grupos más vulnerables y entonces reducen la brecha de inequidad en las enfermedades crónicas. Porque si algo tienen las políticas de salud o los servicios de salud es reducir el impacto que las diferencias económicas o sociales tienen sobre las diferencias en las oportunidades o en las diferencias en la probabilidad de enfermar o morir. O sea, que esas diferencias sociales o económicas no se transformen en diferencias en la probabilidad de enfermar o morir. Y la segunda son los servicios de salud. Y en este sentido, digamos, el gobierno se ha puesto un claro objetivo prioritario, que es promover e implementar la cobertura universal de salud. Y la cobertura universal de salud no es un concepto abstracto. En la Argentina hay un 30% de nuestra población que, si bien tiene garantizado el acceso a los servicios de salud a través de cualquier hospital público, o en realidad el 100% de la población en nuestro país tiene garantizado el acceso a cualquier hospital público o a cualquier centro de atención del sistema público, lo que tenemos que lograr es garantizar la cobertura efectiva de la población. Esto es, que la población pueda gozar de atención digna, moderna, que no tenga que ir a hacer cola a un hospital a las 5 de la mañana para conseguir un turno. Que no haya un sistema que divida la atención para pobres o la atención para ricos o la atención para trabajadores formales y la atención para trabajadores informales, y que mejoremos la vara en todo el sector público para que en una segunda etapa podamos comenzar a articular e integrar mejor con el resto del sistema de salud, con la seguridad social o con el sector privado. Pero para esto tenemos que elevar mucho la vara en el sector público. Y esto, en definitiva, implica tener políticas claras, objetivas, explícitas, transparentes, de, por ejemplo, cómo vamos a ampliar la cobertura prestacional, cuáles van a ser los criterios, cómo vamos a hacer para que en un marco deliberativo podamos priorizar de manera explícita con criterios objetivos. ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, digamos, la política que el gobierno tiene de crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que lo que va a darle es un marco, digamos, objetivo a las políticas de cobertura, que va a permitir comenzar a priorizar con todos los actores qué cosas vamos a subsidiar? Porque tampoco es, por un lado, si quieren poner impuestos a aquellas, aquellas cosas que pueden tener externalidades negativas, como por ejemplo el caso del tabaco o las bebidas azucaradas, pero también es qué es lo que vamos a subsidiar desde el Estado. Entonces, en este marco, con esta mirada, es como tenemos que entender la salud y los servicios, la salud entendida como políticas públicas y también como servicios de salud, como instrumentos poderosísimos para reducir las brechas de inequidad y por lo tanto reducir la pobreza. Muchísimas gracias por esto. Bueno, algunas preguntas grandes que poniste en la mesa virtual que tenemos aquí. Una, ¿qué es el rol del Estado? ¿Qué va a subsidiar el Estado?
porque necesita utilizar los recursos de una manera muy eficiente. El otro punto era inversiones en salud. Muchas veces para mí son gastos corrientes, pero también tienen un retorno muy alto. Entonces la manera como nosotros pensamos de gastos en inversión versus gastos corrientes, necesitamos repensar también, especialmente si pensamos del lado de la inequidad. Y con esto quiero, Ángel, un poquito tus observaciones. Luis planteó la inequidad como una de los desafíos lo más grandes. Una de las cosas que hace Argentina es hacia una cobertura universal de salud. ¿Cómo lo es esto en el contexto latinoamericano y también del OCDE? ¿Qué ideas, sugerencias tendrían ustedes para Argentina y qué están observando en otros países? Bueno, en primer lugar, uno cuando viene a Argentina y comparte panel con ministros tan pasionales como el ministro Cabrera, ya se lo cree y se viene arriba. Entonces voy a intentar mantener un poco el tono de los retos que aún se ven en Argentina, sin dejar de reconocer los notables avances que estamos viendo en el país y la transformación estructural que es evidente en estos días, ¿no? Argentina tiene un nivel de desigualdad hoy que es demasiado elevado, ¿no? Como comentaba Luis, si eres un argentino, un ciudadano argentino del 10% más rico, ganas 25 veces más que un argentino del 10% más pobre, más del doble que lo que vemos en los países de la OCDE, una desigualdad que ya en los países de la OCDE está reduciendo el crecimiento económico. Entonces, la desigualdad ya no es un problema solo social, es un problema de que está limitando el crecimiento económico si es demasiado elevada, ¿no? Además, no hay una desigualdad, sino que hay desigualdades, ¿no? Cuando vemos, y como comentaba Mario Quintana, que hay 14 millones de miradas de argentinos que están en situación de pobreza, esta pobreza especialmente afecta a los niños y a los jóvenes. Cuando hablamos de desigualdades en Argentina, vemos que además de estas 14 millones de personas en situación de pobreza, hay 9 millones de personas en riesgo de caer en pobreza, porque muchos de ellos trabajan en el sector informal, ¿no? Hoy en día casi la mitad de aquellos argentinos que están no en situación de pobreza, pero un poco más arriba, trabajan en un empleo informal, con el riesgo de volver a caer en la pobreza si enferman, si pierden el empleo o cuando se retiren, ¿no? Las desigualdades en Argentina además son evidentes entre los jóvenes, ¿no? 4 de cada 10 argentinos jóvenes ni estudian, ni trabajan, ni se capacitan, o si trabajan lo hacen en el sector informal. 6 de cada 10 si están en esa clase media vulnerable, ¿no? Y por último, la desigualdad en Argentina tiene también rostro de mujer, ¿no? 4 de cada 10 argentinas no participan en el mercado de trabajo, 70% de las ninis, de quien no estudia ni trabaja ni se capacita, son mujeres, ¿no? Por todas estas desigualdades e inequidades que entendemos que no solo son necesarios mitigar, sino que son necesarias reducir para potenciar el crecimiento económico, es que ya hicimos un llamado a una agenda de crecimiento inclusivo, ¿no? Por una agenda de crecimiento inclusivo en la OCDE hablamos de estabilidad macroeconómica, ¿no? Seguir reduciendo el déficit y la inflación es lo que explica que en parte Argentina crezca 3 veces más que el promedio de la región, un punto más que el promedio de la OCDE. Desde luego estamos hablando de seguir con las reformas de apertura a la competencia interna, para que Argentina no compita con Brasil por ver quién es quien pone más barreras al emprendimiento y a los nuevos negocios. Aquí la ley de nueva empresa y de primera empresa desde luego es un avance notable, pero apertura exterior también, ¿no? Y es una apertura para comerciar y para que más inversión extranjera directa llegue. Y el tercer pilar es una agenda social, ¿no? Y por la agenda social entendemos no solo programas de subsidios, ¿no? Realmente la carta de jefatura de gabinete aquí de Argentina que recientemente se publicó está muy alineada con lo que pensamos. Es expansión de subsidios, de pilares no contributivos, pilares universales y sobre todo empoderamiento e incentivos, ¿no? Y aquí querría solamente mencionarles tres donde creo que es importante. El primero es la educación y los skills, las competencias y habilidades, ¿no? Demasiados estudiantes en Argentina abandonan la escuela, ¿no? 4 de cada 5 estudiantes de familias de pobres no terminan el estudio secundario.
Por tanto, estamos reproduciendo la vulnerabilidad del hogar en los resultados escolares, ¿no? Estamos hablando de desigualdades que, por tanto, hay que atajar con políticas educativas que permitan que se reduzca el abandono escolar cuidando a los estudiantes en dificultades. Experiencias en la OCDE como Alemania, como México, muestran que siguiendo a los alumnos en dificultades e invirtiendo en las escuelas de menores recursos, se reduce notablemente la deserción escolar. Pero claro, para muchos argentinos ya están en el mercado de trabajo, ¿no? Y el trabajo, como comentaba el ministro Cabrera, es uno de los determinantes esenciales de reducción de la pobreza, ¿no? ¿Qué hacemos cuando 6 de cada 10 empresas en Argentina declaran no encontrar el trabajador con las competencias y habilidades que necesitan? Realmente es una oportunidad notable, y lo que vemos en países de la OCDE, desde Irlanda, Israel o incluso Corea, es que políticas de desarrollo productivo, apertura comercial, inserción en el mundo y políticas de capacitación son las que permiten a los países dar el salto de ingreso medio a ingreso alto. El segundo elemento es la lucha por la formalidad, fomentar la formalidad. Hay muchas raíces de la informalidad laboral en América Latina y en Argentina, pero una de las cuales nos parecía evidente era el coste de contratar el trabajo formal. Para un trabajador o para una empresa en Argentina es tan costoso contratar formal como para una empresa o un trabajador en un país promedio de la OCDE, cuando los servicios públicos pues, no se perciben de la misma calidad, ¿no? Por ello, desde luego, la reforma tributaria, este componente de la reforma tributaria que ayer se presentó en el Congreso, nos parece especialmente interesante, ¿no? Y el último punto es el apoyo a la mujer, ¿no? Realmente, una práctica OCDE, les comento, es no participar en paneles en los que no participen mujeres. Entonces, no se lo digan a Gabriela Ramos en la siguiente reunión, pero bueno, entiéndanlo que lo hacemos por la pasión que sentimos por Argentina y como una iniciativa para apoyarlo, pero realmente que 4 de cada 10 mujeres en Argentina no participen en el mercado de trabajo es una pérdida. No es solamente un tema social, es un tema de que estamos perdiendo un recurso magnífico también para el desarrollo y para el crecimiento, ¿no? Y aquí hay muchas experiencias en la OCDE. Desde luego, la reforma laboral en Argentina de extender la licencia por paternidad es una de ellas, pero también se pueden pensar en políticas un poco más ambiciosas, más valientes, cuotas, explicar por qué hay diferencias salariales, planes para reducir las diferencias salariales, lo vemos en Austria, lo vemos en Alemania, lo vemos en el Reino Unido. Estas medidas son necesarias para luchar y para lograr pues, empoderar a la mujer, ¿no? Entonces, en definitiva, creemos que se puede y ese es el momento, ¿no? Y como OCDE, pues aquí estamos con Argentina todavía aspirando a acceder, esperemos que en acceso brevemente, pues estamos aquí para ayudar y compartir algunos de los ingredientes, que no recetas, y algunas de las buenas prácticas. Perfecto. Bueno, gracias Ángel. Solamente nosotros tenemos la misma política en el Banco Mundial sobre los paneles. Bueno, sabes, Juan Carlos quiere poner esta parte del affirmative action para género, que me interesa mucho, pero no, que sería muy interesante de tu visión, de la experiencia Colombia. Tenemos una gama de temas aquí, pero Ángel puso 3 muy fuertes en la mesa, ¿no? En un cambio productivo que mencionó el ministro Cabrera al comienzo, la centralidad de education and skills, competencias, claramente, la formalidad hacía un trabajo mucho más claro, formal en empresa, pero también en los particulares. Y bueno, parte de género, nos encantaría si vos hablas un poquito de qué era tan importante en Colombia en tu experiencia cuando estuviste ministro. Muy buenos días, muchas gracias al gobierno de Argentina, al Banco Mundial, a la OCDE. Déjenme contarles brevemente la experiencia de Colombia después de llevamos unos buenos años en el proceso, y el presidente Santos, cuando presentó hace unos años frente al país la idea de entrar a la OCDE, hablaba de un club de buenas prácticas. La verdad es que después de
de todos estos años de interacción con la OCDE, la descripción de un club de buenas prácticas no es muy precisa, es mejor referirse como una universidad, una muy interesante universidad de buenas prácticas. ¿Por qué? Primero, la idea del club de que uno entra y ya goza de un montón de beneficios no es cierta. Uno entra a una universidad donde le toca hacer un montón de ejercicios continuos y dedicarse a estudiar para parciales y exámenes finales que nunca paran. Entonces, en los diferentes ministerios y en el país como un todo, entrar a la OCDE como una universidad interesante en la que uno a la vez es profesor y alumno, porque uno participa en los comités con la experiencia que tiene Argentina o que tiene Colombia. Hay ciertas cosas en las que nosotros somos estándar y somos clase mundial. Tenemos ciertos problemas que nosotros los conocemos más que nadie. Muchas veces los temas de desigualdad, los temas de empleo, los temas de zonas vulnerables, Argentina y Colombia los conocen mejor que Alemania. Yo estudié en Alemania, quiero mucho a Alemania, pero pues nosotros tenemos más desigualdad que Alemania y hemos tratado esto durante décadas, entonces, y nos escuchan con mucha atención. Y eso es fascinante. Hay muchas cosas en las cuales uno aporta. En temas de problemas específicos donde la OCDE nos ha aportado mucho, el tema laboral, que ustedes ponen acá, la terciarización en Colombia se había vuelto extrema. Las empresas, yo acabo de ser CEO de Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, y nosotros y todas las empresas grandes de Colombia estamos terciarizando muchísimos servicios y servicios que eran algunos de ellos núcleo, core de nuestras empresas. Con la OCDE, la OIT, nos han llevado a que ciertos servicios núcleo de las empresas no deben estar terciarizados por razones interesantes, el número de regulaciones laborales que deben cumplirse, y esto es muy importante también para el tema de formalización, fue un avance. En el tema tributario hubo un avance inmenso, había muchos colombianos y empresas colombianas con recursos por fuera, lo cual está bien. El punto es que tienen que estar formalizados y tienen que estar conocidos. Usted puede tener su dinero en Panamá o en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Suiza, pero esa información la OCDE nos ayudó a entrar en mejores prácticas de información tributaria. En el manejo de empresas públicas, Ecopetrol, la empresa que yo manejaba, tenía 3 ministros en la junta directiva. Ustedes no van a creer esto, desde abril del próximo año no hay ningún ministro en la junta directiva de Ecopetrol. Es la empresa más grande del país, le aporta el 20% de recursos al gobierno, y la junta directiva van a ser 9 miembros independientes de primer nivel, nombrados por el presidente, pero independientes, orientados al crecimiento de largo plazo de la empresa. El sistema de estadísticas, pues todos conocemos los temas estadísticos. En Colombia creíamos que teníamos un buen sistema de estadísticas y la interacción con la OCDE nos ayudó a hacer un upgrade sustancial en el sistema de estadísticas y ponerlas a punto con los niveles internacionales. En temas de medio ambiente tal vez es donde la presión de la OCDE ha sido más fuerte. En medio ambiente Colombia tiene una muy buena regulación, tiene muy buena supervisión, pero los estándares pues, de Colombia y de Suecia son muy diferentes, o de Colombia y de Australia en términos de minería son muy importantes. Anticorrupción. Ley de licores, salud, en términos de igualdad, por ejemplo, nosotros teníamos un régimen contributivo, que era el régimen, digamos, de los que tenían plata, y el régimen subsidiado, el régimen de los menos favorecidos. Se igualaron los dos regímenes en términos de servicios. Colombia compra, las compras del gobierno, reformas a regalías, en fin. Definitivamente esta universidad tiene muchas facultades y tiene muchos cursos, y a nosotros nos ha servido mucho. Esperamos ya muy cerca a entrar ya formalmente. Es un proceso largo, pero es un proceso utilísimo para el país. Sobre el debate, pues yo les voy a hablar también como exministro de Hacienda. Uno tiene un sinnúmero de compromisos sociales en educación, en salud, en vulnerabilidad, en seguridad social, y por el otro lado uno como ministro de Hacienda tiene unas disponibilidades presupuestales y de recursos. Y América Latina está sufriendo la parte baja del ciclo de precio de commodities. Nosotros exportamos petróleo, nosotros exportamos minería, y yo fui ministro en el año 2012, del 10 al 12, los primeros años del gobierno Santos, y me tocaron las vacas gordas. Cuando uno tiene mucha plata, pues el ministro de Hacienda es muy inteligente, ¿no? Pero
hoy el precio del petróleo me tocó en Ecopetrol a $27 por barril, y ser inteligente a $27 por barril es mucho más difícil. Entonces, ese equilibrio entre los compromisos sociales y las disponibilidades del país, no del gobierno, porque es el país como un todo, la seguridad social, etcétera. Ese equilibrio a lo largo del ciclo económico es muy difícil en nuestras economías y es el que afecta a la vulnerabilidad. Es en la parte baja del ciclo donde hay más desempleo, donde hay más pobreza, etcétera, donde se dispara todos los males, es en la parte baja del ciclo. En la parte alta del ciclo es muy positivo. Y yo dejaría este mensaje que nos ha servido también para la relación con la OECD, por supuesto con el Banco Mundial. Las oportunidades de negocio de un lado y la carga tributaria, entendida como no solo impuestos directos e indirectos, también seguridad social, todas las cargas parafiscales. Las oportunidades de negocios tienen que ser siempre superiores a la carga tributaria. Si no, los empresarios, y yo vengo ya del mundo empresarial, pues de manejar Ecopetrol, los empresarios, si no ven que la oportunidad de negocio supera con mucho las cargas tributarias, las empresas empiezan a tener menos capacidad de invertir, y eso a la postre va a permitir mucha menos juego de cintura cuando venga la parte baja del ciclo. Hay muchos temas, por supuesto. Yo querría enfatizar eso, que ese gran equilibrio de compromisos sociales versus disponibilidades de recursos a lo largo del ciclo es tal vez el desafío de América Latina hoy por hoy más grande, el más grande que tenemos. Todos queremos tener buena salud, buena educación, buenos servicios públicos domiciliarios, buena seguridad social, buena atención a los vulnerables, los pobres, las vejez y la niñez. Todos queremos lo mismo. Es más, sabemos más o menos cómo hacerlo. Y nosotros hemos experimentado en Argentina, en Colombia, en América Latina, muchas formas de hacerlo, muchas muy buenas. Otras las abandonamos, que han sido menos eficaces. Sí, pero en el momento en que estamos pasando ahora, y el ejemplo de Argentina, y los felicito de que están haciendo algo muy imaginativo, muy pragmático en muchos ámbitos de la vida de política pública, todos los estamos observando con mucha atención. Lo que están haciendo es muy interesante para manejar justamente una agenda agresiva en una circunstancia muy retadora. En eso, la OCDE, por supuesto, el Banco Mundial y en la entrada a la OCDE puede ser desafiante, retadora mentalmente en temas de creatividad para lograr juntar esas dos esferas de nuestros problemas. No, muchísimas gracias. Muy interesante. Quisiera preguntarte otra vez, especialmente sobre esta experiencia de Colombia en el proceso del acceso, sobre parte de este compromiso que estás hablando, del compromiso social. ¿Tenía esta universidad que estás describiendo un impacto sobre el diálogo interno en Colombia en las políticas sociales? Y especialmente me refiero a educación y competencias, que es una de las claves también en todos los países del OCDE, y que hay en muchos países europeos reformas muy importantes que están llevándose a cabo. Sí, Yesco, en efecto, el tema laboral tal vez ha sido el tema central. De hecho, casi que el último comité que nos falta por aprobar en la OCDE es el comité laboral. De manera que casi que si tienen que prepararse en uno, por lo menos en Colombia era la asignatura pendiente, es hoy la asignatura pendiente, porque nuestros estándares, y es la asignatura en que algunos países son más exigentes. En nuestro caso, por ejemplo, Estados Unidos, Austria han sido particularmente puntillosos, porque además se junta el tema de comercio, ¿no? De si Colombia está cumpliendo con todos los temas, primero en temas sindicales, en temas de terciarización, en temas de entrenamiento, es indudable. De manera que es tal vez el comité más desafiante para nosotros. Teníamos y tenemos todavía una informalidad muy alta, similar a la de Argentina. No es un tema sencillo, no es un tema de 3 o 4 años solucionar la informalidad. De manera que es tal vez uno de los frentes donde la OCDE más le puede ayudar a nuestros países. Gracias. Sí, por favor, Luis. Gracias. Y eso no quisiera agradecer a Juan Carlos las palabras
compartir la experiencia de Colombia en cómo estamos apoyando a un país socio y cómo estamos apoyando a países como Argentina y otros en el continente. Pero quisiera hacer un comentario respecto del tema de crecimiento inclusivo, porque la reacción natural es siempre imaginar que políticas de protección social, políticas que puedan promover el crecimiento inclusivo, son políticas caras, ¿no?, al presupuesto. Es algo que un ministro de Hacienda tiene esta preocupación. ¿Cuánto me va a costar este programa? Y hay ejemplos de programas, iniciativas que son muy favorables al crecimiento y muy favorables a la inclusión y que no cuestan nada. Y es el ejemplo que mencionó el ministro Cabrera. Por ejemplo, la simplificación administrativa, mejoras prácticas regulatorias, no son programas caros en el sentido de que van a costar al presupuesto algo, tantos millones en este año. Es una iniciativa que tiene que ver con básicamente crear una cultura de evaluación de políticas públicas, de gestión de políticas públicas y de regulación. No nos olvidemos, ¿no?, que la regulación es un instrumento a más de política económica. Estamos siempre acostumbrados a hablar de gastos y de impuestos como los instrumentos principales, pero la regulación es un instrumento. ¿Y por qué la simplificación administrativa es tan importante para el crecimiento inclusivo? Porque la burocracia es extremadamente desigual, ¿no? Las grandes empresas tienen los recursos para vivir con la burocracia. Los emprendedores, las pymes, no tienen la misma capacidad. Y otro aspecto muy importante es que la burocracia crea incentivos a la corrupción. Y la corrupción es extremadamente desigual también. Entonces, crear una cultura de simplificación para crear un ambiente para las empresas, para los ciudadanos, favorable a la innovación, a la inversión, es extremadamente importante. El otro tema, para darles una idea, que hicimos una encuesta con los países miembros de la OCDE, estamos ya expandiendo la encuesta para otros países en Latinoamérica, y preguntando a todas las autoridades que tienen responsables por el tema de regulación y preguntándoles por qué, cuáles son los temas que les interesan cuando hacen un análisis de impacto regulatorio, por ejemplo. Y todos los países contestaron, bueno, eficiencia económica, competencia, apertura de mercados, y el tema impacto distributivo fue un tema pero minoritario en todos los países que contestaron, aunque hay un reconocimiento de todos estos impactos distributivos que tienen que ver con las buenas o malas prácticas de regulación. Entonces, quisiera más que nada utilizar este ejemplo de algo que es win-win, ¿no?, en el sentido de que es positivo para el crecimiento, positivo para la inclusión, no cuesta al presupuesto y tiene un retorno social altísimo, ¿no?, en comparación a otros programas. Y si me permite un segundo, Yesco, Ángel mencionó la cuestión de la pobreza, la tasa de pobreza entre jóvenes y entre las personas mayores en Argentina. Hay más pobreza entre los jóvenes que entre las personas mayores. Eso es la realidad en varios países latinoamericanos. Entonces, Argentina no está sola en este contexto. Lo que eso implica es que nuestros sistemas de protección social están mejor preparados para proteger a las personas durante la vejez, lo que es extremadamente importante, ¿no?, garantizar la dignidad a las personas cuando lleguen a una edad más de vejez. Pero no nos olvidemos que este tipo de protección, este desequilibrio, básicamente es una inversión en el pasado y no una inversión en el futuro. Porque tendríamos que invertir más en protección a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestros países, de nuestras sociedades, y además de eso es el modo de romper con este vínculo que existe de perpetuación de las desigualdades, ¿no? Entonces, un poco más de inversión o un poco más de equilibrio en el diseño de sistemas de protección social para garantizar no solamente la capacidad del Estado de enfrentar a la desigualdad en un momento específico, sino que también darle un componente intergeneracional que es sumamente importante para enfrentar los temas de desigualdad. Lo que vemos en países de la OCDE que tienen baja desigualdad
son básicamente países en que, donde la transmisión de la desigualdad es más baja. Es decir, las condiciones de desigualdad de los padres no afectan tanto las condiciones de desigualdad de los niños, ¿no? Entonces, eso es un reto, yo diría, social, de Estado, que va más allá de un gobierno, porque estamos hablando de inversión de larguísimo plazo, ¿no? Y que tiene que ver con iniciativas puntuales en el diseño de sistemas de protección social, ¿no? Perfecto, gracias. Y quisiera con esto regresar al comienzo, cuando hablamos de las políticas productivas de cambio, la transformación de Argentina. Una de las estadísticas que existen es que Argentina es el país que tenía el menos cambio estructural en Latinoamérica en los últimos 20 años. Entonces, realmente el cambio de un sector a otro, el cambio de empresas de baja productividad hacia alta productividad. Entonces, este cambio que vos describiste, ministro Cabrera, al comienzo, tiene implicaciones importantes para Argentina. Yo sé que ustedes están pensando exactamente en este punto para mitigar estos costos y también tomando que Luis dijo ahora, especialmente para jóvenes que podrían tener un impacto obviamente fuerte. Hola, sí, efectivamente es así, y también querría tomar el guante que tiró Ángel respecto de todo lo que queda por hacer en la Argentina. Obviamente hay una agenda muy extensa, muy profusa respecto de temas que tienen que ver con la productividad, con el crecimiento de la economía, pero también con la inclusión. De hecho, es uno de los grandes temas, y es una lástima que no haya podido venir Carolina Stanley, que es como lo que redondea las propuestas del gabinete económico junto con las propuestas del gabinete social. Pero para focalizarme en algunos de los puntos que comentó Ángel, sí, efectivamente, estas desigualdades las podemos atacar desde varios flancos. Tal vez uno de los más importantes tenga que ver con la informalidad en la Argentina. Y de hecho, lo que estamos presentando ante el Congreso Nacional es un blanqueo laboral. Y esto, si nosotros tenemos éxito, va a ser masivo. Es permitirle a las empresas que hoy emplean entre 2, 3 o hasta 4 millones de personas en forma informal, como se dice dentro de lo que es la economía en negro, que puedan blanquear y poner en régimen y bajo pautas legales a estos empleados con un mecanismo que de ninguna manera las perjudica ni las castiga. Esto me parece un tema sumamente relevante. También uno de los temas relevantes es el costo, que también se hizo referencia. Y por lo tanto, otra propuesta que estamos llevando adelante es bajar los costos laborales a partir de disminuir la contribución patronal, que es finalmente un impuesto al trabajo. Así que sobre eso estamos trabajando también fuertemente. Y todo, por supuesto, todo este escenario mejora el clima de las inversiones. Esto es lo que hace que, como recién decía Juan Carlos, que se balancee la decisión del inversor respecto de los eventuales costos o riesgos que tenga una inversión en un país. El otro tema que quiero hacer referencia es el tema de la formación laboral y la capacitación. Otro de los aspectos muy relevantes que tienen que ver con la incorporación de los jóvenes al empleo, que tiene también una pata educativa, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y cómo impactan las nuevas tecnologías en el empleo y cómo se accede a estas nuevas tecnologías, que es un tema de debate en todos los foros mundiales y sobre el cual estamos trabajando fuertemente y tenemos iniciativas y propuestas, y lo que tiene que ver con la incorporación de los jóvenes al mercado del trabajo a través de ser quienes toman iniciativas y quieren armar una compañía. Yo digo, en la Argentina quien hace una compañía es un héroe, porque realmente poder poner una compañía a funcionar bajo las normas legales es como cruzar la cordillera de los Andes. Muchas veces le digo a mi equipo, es más posible que un emprendedor gane una medalla olímpica
que sea exitoso teniendo una compañía. Esto lo digo para dar un ejemplo fuerte de algo que tenemos que cambiar. Lo empezamos a hacer. De hecho, hoy una sociedad anónima en la Argentina se puede hacer nosotros decimos 24 horas, en realidad son 15 minutos. Y esto es el inicio. Nosotros vamos a seguir simplificando y abaratando los costos para que los jóvenes puedan entrar en el mercado laboral. Gracias. Ángel, sobre este punto teníamos alguna propuesta. Bueno, estos son ambos del lado de políticas sociales, pero también algunas de las reformas que hace Argentina ahora, bajando la contribución de seguridad social para jóvenes, capacitación. En la experiencia de ustedes, ¿estos son políticas claves para bajar la inequidad? Desde luego, y aquí yo creo que nosotros como OCDE tenemos que partir con un reconocimiento. Al final hay algunas realidades en las que aprendemos de los países, como estamos aprendiendo con todo el proceso con Colombia y por supuesto con todo el diálogo con Argentina, también en políticas de capacitación, porque parte de lo que ha funcionado y que vemos que ha funcionado en países de la OCDE, modelos de formación dual, funcionan, pero llegan hasta el tejido productivo formal. ¿Qué es lo que sucede con países donde tienes la mitad de las empresas informales, ¿no? Y un tercio de los trabajadores en el sector informal, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo y lo que estamos realmente clamando es la necesidad de que las empresas se involucren, ¿no? Porque al final todas las políticas de capacitación van a beneficiar a esas empresas que hoy en día están teniendo ideas, proyectos, pero no los están llevando a cabo. Y desde luego, si cerramos esa brecha de competencias, estamos cerrando una brecha de equidad, porque como decíamos, la informalidad laboral es una informalidad sobre todo de trabajadores de ingreso bajo y de ingreso medio bajo, ¿no? Y el segundo punto que quería recalcar es, siguiendo un poco la idea de Luis, es que estados más eficientes, más transparentes, estados más visionarios, es política social también, ¿no? Hay una desconexión absoluta en países de la OCDE, pero también en países de América Latina, entre los ciudadanos y sus estados. Muchas veces los estados pues, no han empezado a utilizar de una manera suficientemente intensa las nuevas tecnologías. Tenemos Open Data, tenemos Big Data, tenemos emprendedores sociales que están diseñando ideas para suplir las deficiencias de los servicios públicos que no les estamos dando, ¿no? Entonces, si logramos efectivamente mejores estados, y aquí Argentina desde luego es una política central que está llevando a cabo, estamos hablando de soluciones y de respuestas a la equidad que no implican más gasto público, ¿no? Sino que implican realmente que los estados se pongan al día y los estados se pongan al día con lo que está sucediendo en la calle, fuera. Perfecto. Gracias, por favor. Hola. Un comentario sobre algo que dijo Luis respecto de la desigualdad, que me parece vale la pena mencionar, que es cómo iguala la conectividad en un país. La infraestructura, la conectividad, el transporte, el acceso a tener mejor transporte, más eficiente, más rápido, tener banda ancha. La verdad es que nosotros tenemos un plan de infraestructura sumamente relevante y vemos los efectos. Es muy simple, lo empezamos en la ciudad de Buenos Aires, el efecto del Metrobús y bajar los tiempos de una persona en su transporte 40, 50, hasta una hora en un transporte público. El efecto es sumamente importante y es uno de los factores más importantes de igualación. Perfecto. Adolfo, parte de formalidad, informalidad es clave de la fragmentación que vos hablaste al comienzo en tu primera intervención. ¿Cómo puede el sector salud, con la cobertura universal, también ayudar a una formalización más grande del sistema de la sociedad argentina? Como mencionaba el ministro Cabrera, Pancho, el sistema de salud también es un gran igualador. Como mencionaba antes, en realidad es uno de los instrumentos que permite que esas diferencias sociales o económicas no se traduzcan en diferencias a la hora de enfermar o morir. Con lo cual, digamos de nuevo, el desarrollo del sistema de salud es fundamental para la implementación de políticas de inclusión social y de reducción de la inequidad y de la pobreza.
La Argentina tiene un sistema muy dividido. Digamos, hoy tenemos un sistema que da cuenta de la cobertura sanitaria a los trabajadores formales a través de la seguridad social, en sus diferentes regímenes, mayormente contributivos, y que hoy estamos más o menos en los 2/3 de la población cubierta por seguros sociales o seguros privados. Hay un 30% de la población que solamente descansa en lo que le puede ofrecer el sector público. O sea, el sector público en la Argentina da acceso o garantiza el acceso al 100% de la población, independientemente de su cobertura sanitaria o de su capacidad de pago. Pero hay un 65%, tal vez un poco más ahora, que en realidad goza también de una cobertura explícita que está dada por los seguros sociales o por los seguros privados. Y esa cobertura explícita de alguna manera está garantizada por un contrato, porque da derechos y obligaciones, un paquete de servicios explícito que es el PMO en la Argentina, el Programa Médico Obligatorio, que de alguna manera ofrece, en mayor o menor medida, al menos un piso prestacional bastante amplio en nuestro país, que permite que los servicios de salud estén disponibles para aquellos que tienen cobertura. Después podemos hablar de cómo mejorar la calidad de esas prestaciones, pero claramente eso está garantizado, pongamos, para el 70% de la población. Pero para el 30% restante, que son aquellos que provienen del trabajo informal, los excluidos, aquellos que no están dentro del mercado laboral o que no están formalmente en el mercado laboral, en realidad esos mismos derechos, si bien existen, como decía yo, en cuanto al acceso, ese acceso no está representado en, digamos, el acceso garantizado a una cobertura integral de calidad, efectiva, integral de calidad. Y hacia eso es donde hay que apuntar. El tema es cómo ir cerrando la brecha y reconociendo, como decía antes, las diferencias que existen hoy. Digamos, hoy no podemos decir, bueno, el objetivo sería, tal vez en los 50 uno podría decir, bueno, el objetivo sería ir hacia un sistema nacional de salud como hizo Inglaterra o muchos países europeos en aquel entonces. Pero la Argentina adoptó el sistema que adoptó y en este momento eso, digamos, está muy consagrado. Entonces el desafío es cómo articular las cosas de manera de comenzar a ofrecer una atención de calidad independientemente de la cobertura o de la capacidad de pago. Y este es el principal desafío, del cual no estamos tan lejos. O sea, evidentemente esto requiere una inversión importante, pero y uno también se cuestiona o se pregunta a veces, y esto es el dilema entre los que estamos más en salud o en los sectores sociales con los ministros de Hacienda, que es, digamos, cómo ellos visualizan ese retorno de la inversión, porque obviamente el retorno de la inversión social no es algo inmediato. Eso es algo que tiene que estar enmarcado en políticas de mediano y largo plazo y obviamente los ministros de Hacienda pretenden resultados inmediatos. Con lo cual esto es un dilema, es una discusión bastante larga, pero que en un marco estratégico, y yo creo que el gobierno lo tiene, de políticas de mediano y largo plazo, es claro que la inversión en salud, en lograr comenzar a desarrollar e implementar un sistema de salud igualador, necesariamente va a redundar en un retorno de esa inversión, en mejoramiento de la productividad y del desarrollo económico. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Al final de esta ronda quiero darte la palabra a vos, Juan Carlos. Hubo una pregunta directamente al exministro de Hacienda de Adolfo en este momento. ¿Cómo calculan ustedes los retornos a las diferentes inversiones? Pero también si quisiera que termines esta ronda, vos tenías una larga lista que era muy interesante de los diferentes aspectos en que esta universidad ayudó a Colombia, ¿no? Terciarización de regulaciones laborales, tributario, empresas públicas. De esta larga lista, hay una o dos en que vos pensabas que hay un impacto dinámico muy fuerte sobre otros sectores también, que era clave en el proceso de acceso de Colombia. Gracias. Este es un punto que es crítico, Alfo, y es lo siguiente. Nosotros, cuando yo estaba de ministro de Planificación en Colombia, hicimos el siguiente cálculo.
¿cuántos pesos tengo que mandar en salud y en educación para que le llegue un peso a un pobre? Porque pareciera que uno manda un peso, digamos, a cualquier programa de salud, de educación, y le llega un peso a un pobre. No. Descubrimos que en salud había que mandar un peso con 40 y en educación un peso con 20. O sea, que había unos escapes, piénsalo como una tubería. Yo ahora que vengo del petróleo todo lo pienso en forma de tubería. Como si era una tubería con válvulas donde se escapa. Llámese corrupción, ineficiencia, falta de foco, falta de capacidad estatal, o sea, escapes. Entonces, en salud estábamos con el presupuesto, estábamos teniendo una eficacia del 60-70%. Si solucionamos ese problema de eficacia, y ahí se juntan varias narrativas que hemos tratado hoy, de pronto el dinero ya está, de pronto no es que se necesite una cantidad mucho mayor, pero es un tema de eficacia estatal, de buen gobierno, de buena gobernanza, de saber cómo le hago llegar no 70 centavos por peso, sino 95 o 90 centavos de peso al pobre a quien estoy apuntando. Ahí nos encontramos probablemente los economistas, los del lado de los recursos, los empresarios, los que ponen los recursos y las personas del lado social que buscan la eficacia en la pobreza o en la. Eso lo vi igual en las empresas públicas. En las empresas públicas uno no conoce muy bien o no conoce suficientemente bien la forma como funciona su empresa y termina gastando mucho más dinero para un resultado. ¿Por qué me vino esta idea? Porque tú me preguntaste sobre la rentabilidad de una inversión. La rentabilidad social, en el fondo, es altísima. Es altísima. Así sea en 3 o 5 o 10 años. Tú hablabas del problema de obesidad. La rentabilidad social y económica, tú lo ponías exactamente como es. Es altísima, es probablemente la inversión más rentable de un país. Que se ve en 5, 10 o 15 años, no importa. Los países van a estar acá todos los años necesarios para que esa rentabilidad se haga. El punto es saber muy bien cómo hacer esa inversión para que esa rentabilidad sea la máxima posible. En el momento en que tú pones el dinero y empieza a ir por el canal estatal para llegar hasta la persona, la familia pobre, el barrio pobre, la ciudad más vulnerable, hay muchos escapes. Entonces, y eso junta con gobierno en línea, eso junta con eficacia, digamos, casi que junta todas las narrativas, que es un tema de buen gobierno. Yo estoy seguro que buen gobierno, más que más impuestos, buen gobierno genera los recursos. Eso es dificilísimo, porque buen gobierno implica reentrenamiento, implica un montón de cosas que la industria privada sabe y los gobiernos no. Y finalizo con lo que tú me decías. Mira, yo creo que tal vez el mayor esfuerzo para nosotros ha sido medio ambiente y en los temas laborales. Medio ambiente, las normas de la OCDE o las exigencias en los comités son altísimas. Nosotros digamos que damos un buen sistema, no, nosotros estábamos muy por debajo de la marca mínima de OCDE y hoy por hoy las empresas petroleras, mineras, etcétera, solo pueden funcionar en ambientes que sean supremamente bien regulados en medio ambiente. Entonces, medio ambiente nos exigió muchísimo. El tema laboral, ustedes lo han planteado correctamente, uno cree que es una imposición difícil y antipática, pero también hoy por hoy en el mundo actual es simplemente el foco tiene que estar en el trabajador. Y bueno, cosas como paraísos fiscales, pareciera que eso no es algo que uno discute en la OCDE. Fundamental para el tema tributario. Hoy por hoy, pues no solo los Panama Papers y ahora los Paradise Papers, hace que los paraísos fiscales sean una cosa del pasado. ¿Qué quiere decir eso? La base de tributación, nosotros pues no fuimos los primeros, hay varios países que lo han hecho. La base de tributación es, díganos cuánto tiene y por 12% usted puede, digamos, transparentar todos sus recursos en el exterior donde quiera que los tenga. Un montón de colombianos, o sea, se recaudaron una suma muy grande para el presupuesto del año pasado con ese sistema. Entonces ya todo el mundo sabe dónde está la plata. Eso también vino de la OCDE. En fin, un entrenamiento, termino ahí. Yo estuve en Neuquén. Sí, eso es continuo. Se hizo, en el primer año generó, cobraban el 12% de lo que tú decías. Yo tengo $100 en una cuenta en Estados Unidos o en Suiza o en Panamá, así, deme $12, pues póngale en su declaración, deme $12 de 100 y ya queda aclarado el tema tributario.
Pero de aquí en adelante, si descubrimos que usted tiene no 100 sino 300, sobre eso tiene una carga muy grande. Y estuve en Neuquén, y ¿por qué lo menciono? Porque el ingeniero que me llevó, es un viaje de 2 horas y media hasta el campo y 2 horas y media de vuelta, entonces pues quedamos de mejores amigos, se imaginarán. Yo le pregunté, ¿sus hijos qué estudian? Y me dijo, mi hijo estudió ciencia política, mi hija está estudiando hotelería y el otro hijo está en el colegio acá. Y me dice, ¿nadie estudia ingeniería? Y le dije, sí, ¿de dónde van a salir los ingenieros para perforar todos los pozos que hay que perforar para Vaca Muerta? Él me decía, sí, ¿de dónde van a salir los ingenieros y los matemáticos? El tema, y ese mismo tema lo tuvimos en foros petroleros diciendo, no hay ingenieros, no hay matemáticos, no hay, faltan, que es carreras que van a ser muy bien remuneradas. No digo nada malo de la ciencia política, pero pues una empresa petrolera no va a contratar sino un cientista político y necesita 500 ingenieros. Entonces el tema de entrenamiento es un tema muy neurálgico que lo estamos viendo tanto desde el punto de vista de las empresas como el gobierno, y fue otro de los temas grandes de OCDE. Muchísimo, gracias, un gran aplauso por el panel. Creo que algunos de los temas, el training y educación que vos mencionaste ahora, temas laborales, lo vamos a discutir en los otros paneles un poquito más tarde. Ahora les invito a un café, aunque no sé cuánto tiempo tenemos, creo menos de una hora, ¿no? 15 minutos. Un minuto. Un minuto por el pausa de café. Bueno, esto va a ser muy difícil, pero por favor tómense un café. Gracias.